1. El ocaso del viejo mundo en Newland Park. La historia se sitúa en Newland Park, un suburbio obrero de Detroit, Michigan, que en el pasado floreció gracias a la industria automotriz y que ahora sufre una profunda decadencia económica y social. La película arranca con el funeral de la esposa de Walt Kowalski, un hombre inflexible, huraño, fumador empedernido y veterano de la Guerra de Corea, 1950-1953. Walt encarna el arquetipo del obrero norteamericano de la vieja escuela. Trabajó durante más de 30 años en la planta de ensamblaje de Ford, posee una disciplina militar milimétrica y arrastra un racismo profundamente arraigado hacia cualquier minoría. Tras el entierro, Walt queda completamente solo en su casa, acompañado únicamente por su perra de raza retriever, Daisy. Su relación con sus dos hijos, Mitch y Todd, está completamente rota. Walt los ve como hombres débiles, materialistas y superficiales, mientras que sus hijos y nietos lo consideran un anciano obsoleto y cascarrabias al que desean enviar a un asilo de ancianos para quedarse con sus propiedades. El entorno de Walt también ha cambiado drásticamente. Las familias blancas de clase trabajadora se han mudado del barrio, y ahora su calle está poblada por inmigrantes de la etnia Hmong, un grupo cultural proveniente de las regiones montañosas del sudeste asiático que apoyó a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y que llegó como refugiado. Walt desprecia este cambio y pasa sus días tomando cerveza en el porche de su casa, observando con asco a sus nuevos vecinos y cuidando con devoción casi religiosa su posesión más sagrada. Un impecable automóvil Ford Gran Torino de 1972, un vehículo que él mismo ayudó a fabricar en la línea de montaje en su juventud y que simboliza el orgullo de su pasado industrial. 2. El robo frustrado y la deuda de honor. La trama principal se detona a causa de las dinámicas de las pandillas que azotan el suburbio. Tao Bangalore, el tímido e inseguro vecino adolescente de Walt, vive en una casa sin figura paterna, rodeado por su madre, su abuela y su inteligente hermana mayor, Sue. Al no tener un hombre que lo guíe, Tao se convierte en el blanco perfecto de una violenta pandilla local de jóvenes Hmong liderada por su primo, Smokey. La banda presiona e intimida a Tao para que realice un rito de iniciación para demostrar su valor. Entrar al garaje de Walt a mitad de la noche y robar su preciado Gran Torino. Tao intenta cometer el robo, pero debido a su torpeza y nerviosismo, alerta a Walt. El veterano baja al garaje armado con una linterna y su rifle de guerra M1 Garand, ahuyentando al joven en la oscuridad. El robo fracasa, dejando a Tao humillado ante la pandilla y cargando con una inmensa culpa. Días después, los pandilleros regresan a la casa de Tao para castigarlo por su cobardía y arrastrarlo por la fuerza a sus actividades delictivas. La familia de Tao se resiste y la disputa física se traslada accidentalmente al jardín delantero de Walt. Furioso porque los criminales pisotean su césped y alteran su propiedad, Walt sale de su casa empuñando su rifle militar y apunta directamente a los delincuentes, pronunciando la icónica frase: ¿se han fijado en que, de vez en cuando, se topan con alguien a quien no deberían haber cabreado? Ese soy yo. Los pandilleros, intimidados por la determinación asesina del anciano, se retiran jurando venganza. 3. El derribo de los prejuicios y el apadrinamiento de Tao para la comunidad Hmong del barrio. La intervención de Walt no fue un acto de autodefensa egoísta, sino un acto heroico que salvó a la familia vecina de las garras de la delincuencia. Al día siguiente, el porche de Walt comienza a llenarse de manera anónima de docenas de regalos tradicionales. Plantas, flores, platillos de comida asiática y frutas. Walt reacciona con molestia ante las ofrendas, pero su coraza empieza a ceder gracias a la persistencia de Sue, la hermana de Tao, quien posee un excelente dominio del inglés y una personalidad carismática que logra comunicarse con el anciano. Siguiendo de forma estricta sus códigos de honor culturales, la madre de Tao se presenta ante Walt y le explica que, para lavar la deshonra del intento de robo del auto, Tao debe trabajar gratis para él durante 2 semanas realizando cualquier tarea doméstica o comunitaria que el veterano ordene. Walt acepta de mala gana y comienza a asignarle trabajos duros. Reparar los techos de las casas vecinos, pintar fachadas abandonadas y limpiar los jardines del vecindario. A lo largo de estas 2 semanas, la relación entre el anciano y el adolescente se transforma por completo. Walt descubre en Tao a un joven honesto, trabajador y respetuoso, cualidades que sus propios hijos nunca demostraron. Al mismo tiempo, Walt es invitado por Sue a una fiesta familiar en la casa de al lado. A pesar de su incomodidad inicial, Walt descubre con sorpresa que se siente más cómodo y respetado rodeado de la comunidad Hmong que compartiendo la mesa con su propia familia biológica en el Día de Acción de Gracias. Su racismo se desmorona al comprender que, más allá de los rasgos físicos, comparte con sus vecinos los mismos valores fundamentales de dignidad, respeto y familia. Walt decide convertirse de forma activa en el mentor y la figura paterna que Tao necesita.
Lo lleva con su barbero de toda la vida para enseñarle a hablar como un hombre de verdad, le compra un costoso juego de herramientas profesionales en la ferretería y utiliza sus contactos en el sector industrial para conseguirle a Tao su primer empleo formal como obrero en una constructora local. Tao florece bajo la guía de Walt, ganando confianza y vislumbrando por primera vez un futuro brillante fuera de la marginación de los suburbios 4. La escalada de la crueldad y la confesión del soldado, el progreso y la independencia de Tao enfurecen a la pandilla de su primo, quienes ven la influencia de Walt como un insulto a su autoridad en las calles. Un día, al regresar de su trabajo en la construcción, Tao es emboscado por los criminales en un callejón. Lo golpean brutalmente, le roban las herramientas que Walt le regaló y le queman la mejilla con un cigarrillo encendido. Al ver las heridas del joven, el espíritu militar de Walt se activa. Lleno de furia, localiza a uno de los líderes de la pandilla en una esquina del barrio, lo embiste, lo encañona con una pistola y le propina una golpiza, advirtiéndole que si vuelven a acercarse a Tao o a su familia, pagarán las consecuencias con sus vidas. Esta advertencia, lejos de pacificar el conflicto, desata una respuesta desproporcionada, sádica y trágica por parte de la pandilla, que opera bajo una total falta de códigos morales. Esa misma noche, los delincuentes realizan un tiroteo desde un automóvil en movimiento, drive-by shooting, contra la casa de Tao, hiriéndolo levemente con fragmentos de vidrio. Peor aún, los pandilleros interceptan a Sue en la calle, la secuestran, la golpean y la abusan sexualmente en grupo. Sue regresa a su casa de madrugada con el rostro desfigurado por los golpes, ensangrentada y completamente destruida psicológicamente. Este evento sumerge a la comunidad en un estado de terror y silencio absoluto. Tao, consumido por un dolor ciego y un deseo de venganza incontrolable, acude a la casa de Walt exigiendo que saquen las armas de guerra para ir a asesinar a los pandilleros esa misma noche. Walt, manteniendo una frialdad táctica, le pide que se calme y que regrese al día siguiente para planear el ataque con orden. Durante esa noche de soledad, Walt toma decisiones cruciales. Sabe que padece una enfermedad pulmonar terminal, ha estado escupiendo sangre a lo largo de la película, por lo que le queda poco tiempo de vida. También comprende con lucidez militar la trampa de la violencia urbana. Si él y Tao van armados a la casa de la pandilla, se desatará un tiroteo donde Tao terminará muerto o pasando el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, destruyendo el futuro que tanto costó construir. Walt decide que debe resolver el problema solo, sacrificándose para salvar el alma del joven. Al día siguiente, cuando Tao regresa, Walt lo atrae hacia el sótano de su casa con el pretexto de mostrarle sus medallas de guerra. Una vez allí, Walt le confiesa el verdadero horror del combate. Le revela que la medalla que posee no es un símbolo de orgullo, sino un recordatorio doloroso del pecado más grande de su vida, que fue asesinar a un joven soldado norcoreano desarmado que intentaba rendirse, una culpa que lo persiguió durante 50 años. Le dice a Tao que él no merece cargar con esa oscuridad en su alma. Acto seguido, Walt encierra a Tao bajo llave en el sótano, ignorando los gritos desgarradores del joven que suplica que lo deje salir para pelear a su lado. Antes de marchar a su última misión, Walt realiza una serie de rituales de despedida. Va a la peluquería, se compra un traje formal a medida, acude a la iglesia del pueblo y finalmente se confiesa ante el joven sacerdote, el padre Janovich, cumpliendo la promesa hecha a su difunta esposa. En su confesión, en lugar de hablar de los horrores de la guerra, Walt se confiesa por sus pecados cotidianos y mundanos, como haber sido un padre distante y haber evadido impuestos, demostrando que ya ha hecho las paces con su pasado militar. 5. El martirio en el patio delantero y el triunfo de la ley. Walt se dirige completamente solo a la casa residencial donde la pandilla tiene su base de operaciones en medio de la noche. Se para firmemente en el patio delantero, iluminado por las luces de la calle, y comienza a insultar a los criminales en voz alta. Sus gritos alertan a los vecinos de las casas de los lados, quienes abren sus ventanas y salen a los porches para observar lo que está ocurriendo, convirtiéndose de forma involuntaria en testigos presenciales del evento. Los 6 pandilleros salen a la entrada de la casa portando pistolas y subfusiles automáticos, apuntando a Walt en medio de la tensión nocturna. En el clímax dramático de la película, Walt mantiene una calma absoluta, se lleva los dedos a la boca para encender un cigarrillo y mete la mano derecha dentro del bolsillo interior de su chaqueta formal, simulando el movimiento clásico de desenfundar un arma de fuego de manera rápida. Los pandilleros, dominados por el pánico, el nerviosismo y la falta de disciplina, reaccionan abriendo fuego al unísono. Múltiples ráfagas de balas acribillan el cuerpo de Walt, quien cae de espaldas sobre el césped del patio. Al caer, su cuerpo queda tendido en una posición que evoca visualmente una crucifixión. La cámara se acerca a su mano derecha ensangrentada, la cual se abre lentamente en el suelo para revelar la verdad.
Walt no sostenía una pistola, sino simplemente su viejo encendedor de metal Zippo con el logo del cuerpo de marines. Al asesinar a sangre fría y de forma injustificada a un ciudadano de la tercera edad que se encontraba completamente desarmado, y al haberlo hecho frente a decenas de testigos vecinales que observaron la escena desde las ventanas, los pandilleros caen en la trampa legal de Walt. La policía llega de inmediato al lugar y arresta a toda la banda por homicidio en primer grado. Al no tener ninguna justificación de defensa propia, todos los miembros son condenados a pasar el resto de sus vidas en prisiones de máxima seguridad, eliminando de forma definitiva y legal la amenaza que aterrorizaba al suburbio, sin que Tao tuviera que manchar sus manos de sangre. 6. La lectura del testamento y el rugido del motor hacia el futuro. Días después, se lleva a cabo la lectura oficial del testamento de Walt Kowalski en una oficina legal. Sus dos hijos adinerados asisten a la cita junto a sus esposas, mostrando sonrisas de codicia y asumiendo con arrogancia que se quedarán con la valiosa casa de su padre y, sobre todo, con el codiciado automóvil clásico del garaje. El abogado comienza a leer las últimas voluntades de Walt escritas con su característico estilo directo y rudo. Para la absoluta sorpresa, humillación y furia de sus hijos, Walt decide dejar su residencia familiar y todos sus ahorros bancarios como una donación directa a la Iglesia Católica local, en honor a su difunta esposa. Finalmente, el testamento aborda el destino de su posesión más valiosa. El documento reza: y en cuanto a mi automóvil Ford Gran Torino de 1972, se lo legó a mi amigo Tao Van Lor, con la condición de que no altere el coche con alerones ridículos, luces de neón amarillas ni decoraciones estúpidas como hacen los gamberros de las calles. Si lo mantienes tal y como salió de fábrica, es tuyo. Los hijos de Walt salen de la oficina enfurecidos, habiendo sido desheredados por completo. La hermosa e inolvidable secuencia final de la película funciona como un epílogo de esperanza y libertad. La cámara muestra a Tao conduciendo el impecable Ford Gran Torino por una hermosa carretera asfaltada que bordea la costa del lago Michigan. En el asiento del copiloto viaja plácidamente la perra Daisy, la fiel compañera de Walt. Mientras el auto avanza alejándose del entorno gris de la violencia urbana, el rugido del motor de 8 cilindros se mezcla con los créditos de la película y la melancólica canción principal interpretada por el propio Clint Eastwood. Tao avanza hacia el horizonte con la cabeza en alto, cargando con el legado material de su mentor, pero sobre todo, disfrutando de una vida libre y con un futuro brillante que fue comprada gracias al acto de amor y sacrificio más puro del soldado que aprendió a ser padre.